El ático olvidado de Wilmer, Texas 2014. Wilmer es un pequeño pueblo de Texas, ubicado al sur del condado de Dallas. Con menos de 5.000 habitantes, es el tipo de lugar donde todos se conocen por su nombre y donde rara vez hay cambios. Pero una mañana seca de marzo de 2014, la rutina local se vio interrumpida por una llamada inusual. Técnicos de una compañía eléctrica habían sido asignados para investigar cortes de luz intermitentes en una propiedad abandonada en el campo. Al llegar, encontraron los cables parcialmente enterrados y recién conectados, lo cual no tenía sentido en una casa vacía. Mientras inspeccionaban el suelo, uno de los técnicos tropezó con algo duro bajo tierra, una lámina de metal cubierta de césped artificial. Debajo, una trampilla con cerradura digital. Llamaron a la policía de inmediato. Lo que parecía una simple violación de la propiedad rápidamente se convirtió en algo más complejo. Al entrar, los agentes descubrieron una escalera de acero que conducía a una estructura subterránea intacta, con iluminación artificial aún en funcionamiento gracias a un sistema de energía de emergencia oculto entre los arbustos y discretamente conectado a la red eléctrica. Lo que yacía bajo tierra no era un refugio cualquiera. Se trataba de una serie de habitaciones cuidadosamente diseñadas con divisiones bien definidas, una zona de oficinas con archivos organizados por fecha, una especie de consultorio con camilla y equipo clínico, una biblioteca técnica y 2 habitaciones sin ventanas con camas individuales. Había cámaras de vigilancia en el interior, pero no había señal de transmisión. Todo estaba almacenado localmente en discos duros, aparentemente abandonados con prisas. Los investigadores notaron de inmediato que el espacio no mostraba signos de abandono prolongado. Al contrario, había contenedores de comida con fechas de caducidad recientes, agua potable almacenada y registros manuscritos actualizados hasta febrero de 2014, justo un mes antes del descubrimiento. En las paredes había pizarras blancas con gráficos y notas científicas, la mayoría relacionadas con la neuropsicología, el comportamiento humano y los estímulos condicionados. En la esquina de una de las habitaciones, encontraron un armario cerrado con llave que contenía ropa de mujer, artículos personales, diarios y pequeños cuadernos con informes que mezclaban observaciones clínicas y notas subjetivas. La propiedad, registrada a nombre de una empresa fantasma, no tenía conexión directa con los residentes locales. Ningún vecino reportó actividad inusual, la propiedad estaba aislada y rodeada de hierba alta. Sin embargo, después de que el descubrimiento se hiciera público, una llamada anónima llegó a la comisaría de policía de Wilmer. La voz de una mujer, que no se identificó, dijo simplemente, si se ha ido, otros podrían estar en peligro. Nunca usó el mismo lugar por mucho tiempo. La llamada fue rastreada hasta un teléfono público en Fort Worth, a más de 96 kilómetros de distancia. Con eso, el caso dejó de ser solo una cuestión de allanamiento. El FBI participó en la investigación, que pronto recibió una designación formal, Operación Kessler. El nombre, en ese momento, seguía siendo un misterio. Pero entre los archivos digitales recuperados del sitio, un nombre comenzó a aparecer con frecuencia, aunque nunca directamente, Leonard K. Las iniciales coincidían con notas en cuadernos, registros en libros de medicina e incluso archivos cifrados en las computadoras encontradas. Una búsqueda en bases de datos nacionales reveló un nombre compatible, Leonard Kessler, es profesor de neurociencia. Desaparecido desde 2009 tras ser despedido por conducta inapropiada durante un experimento académico. Pero la pregunta persistía, ¿por qué un académico prometedor desaparecería del mapa y construiría una instalación subterránea clandestina? Y lo más importante, ¿qué hacía exactamente allí abajo? La respuesta comenzaría a surgir en las próximas semanas, con el análisis detallado de los archivos y el cruce de nombres encontrados en los documentos. La verdad que salió a la luz conmocionaría incluso a los investigadores más experimentados.
Y fue entonces, mientras examinaba un cuaderno de tapa negra, que un agente encontró una lista manuscrita, marcada con fechas, iniciales y símbolos codificados. Junto a cada entrada, una letra. Casi todas tenían el mismo patrón, S, seguida de la palabra exitoso. Pero una entrada destacaba entre las demás. Tenía solo 3 letras, MDL, y junto a ella, la observación error. Contacto externo. Eso fue solo el principio. En el próximo capítulo, descubriremos quién era Leonard Kessler, el hombre tras la escotilla. Y por qué, incluso 5 años después de su desaparición, su sombra aún se cierne silenciosamente sobre tantas vidas. Recibirá su merecido. Puedes creer en el último capítulo que recibirá su merecido. El inquilino misterioso, Dr. Leonard Kessler. En el capítulo anterior, el descubrimiento de una instalación subterránea clandestina en las afueras de Wilmer, Texas, desencadenó una investigación que rápidamente atrajo la atención federal. Entre las pruebas encontradas se encontraban cuadernos con códigos, expedientes clínicos, objetos personales y un nombre que comenzó a surgir con una frecuencia inquietante, Leonard K. Un rastro sutil pero constante que llevaría a los investigadores a un hombre que llevaba años desaparecido, un exprofesor de neurociencia que, según los registros oficiales, simplemente desapareció del mapa en 2009. Leonard Kessler no era un nombre desconocido en los círculos académicos. Nacido en 1967 en Rochester, Nueva York, Kessler tuvo una prometedora carrera en el campo de la neurociencia conductual. Graduado de la Universidad Emory y posteriormente doctorado por Stanford, fue considerado uno de los nombres emergentes en la investigación sobre la conducta inducida, especialmente en el uso de estímulos condicionados para modificar patrones cognitivos a corto plazo. Su tesis sobre la sugestibilidad dirigida se publicó en 3 revistas científicas y fue citada por docenas de universidades. Sin embargo, en 2009, tras un experimento realizado al margen de los protocolos éticos de la universidad donde impartía clases, Kessler fue relevado de sus funciones. El proyecto consistía en realizar pruebas a voluntarios que creían participar en un estudio rutinario sobre la atención y la memoria, pero que, en realidad, estaban siendo expuestos a estímulos subliminales en entornos controlados, sin su pleno consentimiento. El caso fue silenciado por la institución, pero Kessler abandonó el campus días antes de que se abriera una investigación. Desde entonces, su nombre ha desaparecido de los registros públicos, no había transacciones bancarias, ni registros de alquiler, propiedades, viajes ni cuentas a su nombre. Era como si hubiera desaparecido. Con base en los documentos encontrados en Wilmer, el equipo del FBI elaboró un perfil detallado de Leonard. Utilizó múltiples identidades, nombres como Kenneth Doyle, Louis Kramer y Dr. L. Kent se asociaron con direcciones IP utilizadas para comprar equipos médicos y libros técnicos en plataformas en línea. Todos los paquetes se entregaban en apartados de correos en pequeños pueblos de Texas, siempre a más de 48 kilómetros del lugar donde mantenía su base clandestina. Los investigadores también descubrieron que Kessler seguía un patrón específico para sus compras. Estas siempre se realizaban los días 5 y 20 de cada mes, e incluían desde herramientas de precisión hasta suplementos hormonales, libros raros de psicología experimental y, en ciertos momentos, muebles tapizados como sillas, espejos, cortinas opacas y bombillas de espectro controlado. Era meticuloso. Nunca compraba todo de una vez. Cada artículo se adquiría en diferentes tiendas, con diferentes direcciones y nombres. El análisis de los discos duros recuperados del búnker reveló algo aún más inquietante, una base de datos cifrada de perfiles psicológicos. Más de 40 entradas, todas de mujeres, con datos como edad, antecedentes familiares, rasgos de personalidad, patrones de toma de decisiones y respuestas a pruebas de comportamiento. En cada registro había un código de 3 letras, aparentemente una clasificación, seguido de observaciones que iban desde estable bajo presión hasta resistente a los incentivos. Estos datos no se podían obtener únicamente mediante la observación pasiva.
El nivel de detalle indicaba entrevistas, cuestionarios y pruebas realizadas en entornos controlados. Pero ¿cómo se había recopilado esta información? ¿Y por qué? Al cruzar los nombres e iniciales con los registros públicos, 3 perfiles llamaron mi atención: mujeres que habían denunciado desapariciones temporales, pero que reaparecieron semanas después, alegando confusión o ausencia voluntaria. Lo que todas tenían en común era que habían aceptado propuestas para participar en investigaciones remuneradas sobre el comportamiento emocional, que suelen encontrarse en foros en línea. Recibían una cantidad simbólica y pasaban unos días en un entorno clínico experimental. Ninguna relacionó la experiencia con ningún delito. Pero, bajo una nueva luz, las historias adquirieron una gravedad diferente. La narrativa que estaba surgiendo era clara: Leonard Kessler había convertido su formación académica en una operación paralela, donde realizaba experimentos no autorizados utilizando métodos de manipulación emocional y psicológica en mujeres cuidadosamente seleccionadas. Todo esto se ocultó bajo la apariencia de un estudio legítimo, pero lejos de la mirada de cualquier comité de ética o supervisión científica. Con la llamada anónima de Fort Worth aún fresca en la memoria del equipo y la mención del acrónimo MDL en el cuaderno encontrado, acompañado de la anotación contacto externo, los agentes se centraron en rastrear cualquier pista sobre individuos que pudieran haber logrado escapar o romper el control de Kessler. El nombre de Marisa Delany saldría a la luz unos días después, en circunstancias inesperadas. Y lo que tenía que revelar cambiaría por completo el curso de la investigación. Las mujeres de la lista codificada. En el capítulo anterior, la investigación reveló que el hombre detrás de la estructura subterránea en Wilmer, Texas, era Leonard Kessler, un exprofesor de neurociencia desaparecido desde 2009. A lo largo de los años, había asumido múltiples identidades para operar fuera de los límites de la ciencia formal. En su escondite se encontraron archivos digitales con perfiles psicológicos detallados de decenas de mujeres. El origen de estos datos seguía siendo incierto, pero apuntaba a un patrón: reclutamiento selectivo, métodos de manipulación y pruebas no autorizadas disfrazadas de estudios científicos. El hallazgo de 3 mujeres que, en distintos momentos, relataron experiencias similares llamó la atención de los investigadores. Todas habían sido contactadas a través de foros especializados en psicología o sitios de reclutamiento para investigaciones académicas. Las invitaciones eran siempre parecidas: una oferta para participar en un estudio experimental sobre respuesta emocional, con una paga modesta y alojamiento incluido. Los mensajes provenían de remitentes distintos, pero con el mismo estilo de escritura. Las 3 mujeres relataron que, tras aceptar la propuesta, fueron llevadas a lugares aislados, siempre bajo el argumento de que el experimento requería ausencia total de interferencias externas. Los entornos eran limpios, silenciosos, con apariencia profesional, pero sin ninguna identificación institucional. Durante los días que permanecieron allí, fueron sometidas a pruebas repetitivas, grabaciones y extensos cuestionarios. Según ellas, no hubo coacción física, pero todas describieron una sensación de presión constante para quedarse y completar las pruebas, aunque no comprendieran del todo sus objetivos. A pesar de la incomodidad, ninguna presentó una denuncia formal en su momento. Los eventos parecían aislados y, hasta entonces, inofensivos. Pero la estructura hallada bajo tierra en Wilmer revelaba otra capa de esta operación. Allí no solo estaban los datos de estas mujeres, sino también detalles íntimos sobre sus hábitos, vulnerabilidades y reacciones emocionales específicas. La pieza clave que conectó todos los elementos llegó con el nombre Marisa Delany, las mismas iniciales, MDL, que habían sido resaltadas en el cuaderno negro encontrado en el búnker, junto a la anotación error. Contacto externo. Marisa había desaparecido durante 6 días a finales de 2013. Fue localizada por su familia vagando en una zona rural cerca de Terrell, Texas, desorientada y con lagunas de memoria. En su momento, su historia no tuvo repercusión. Afirmaba haber aceptado participar en un estudio, pero no podía recordar ni dónde ni con quién.
Tras exámenes médicos, fue diagnosticada con un episodio de estrés agudo y dada de alta. El caso fue archivado como ausencia voluntaria. Ahora, con el avance de la investigación, el nombre de Marisa regresaba con otro peso. Agentes federales la localizaron y, en este nuevo contexto, aceptó colaborar. En su testimonio, Marisa reveló que había respondido a un anuncio en línea que buscaba voluntarias para pruebas sobre resiliencia cognitiva en situaciones de aislamiento. El contacto fue cortés, casi profesional. Recibió instrucciones precisas, debía presentarse sola, sin avisar a nadie, en un punto de encuentro previamente acordado. Al llegar, fue trasladada en un vehículo sin identificación hasta lo que describió como una especie de clínica en medio de la nada. En los días siguientes, fue sometida a sesiones monitorizadas, luces artificiales cronometradas y preguntas repetitivas. Dijo que sentía como si estuviera siendo evaluada constantemente, sin saber exactamente de qué manera. Había cámaras en todas las habitaciones, pero no hubo interacción con otras personas. Marisa afirmó que, en el cuarto día, se dio cuenta de que algo andaba mal. Habían dejado anotaciones sobre una mesa, nombres de otras mujeres, códigos y un símbolo que más tarde reconocería en los informes mostrados por las autoridades. Cuando intentó hacer preguntas, se le cortó la comunicación. Pero logró escapar, aprovechó una falla en la rutina de vigilancia del lugar y consiguió salir por una entrada de mantenimiento, recorriendo varios kilómetros hasta encontrar ayuda. Su testimonio confirmó 3 puntos cruciales. Primero, la operación estaba organizada deliberadamente para parecer inofensiva. Segundo, el lugar al que fue llevada no era el mismo hallado en Wilmer. Existían, por tanto, otros centros operativos. Y por último, Leonard Kessler cometió un error al permitir que una participante escapara, y ese error, representado por las letras MDL, fue la razón por la cual el búnker fue abandonado apresuradamente poco tiempo después. Al cruzar los archivos recuperados con los testimonios, el FBI armó lo que denominó lista codificada, un conjunto de 43 nombres, con fechas, códigos de comportamiento y niveles de respuesta a estímulos. 10 de esas mujeres ya habían sido localizadas. La mayoría no tenía idea de que había sido monitoreada con tal profundidad. Algunas ni siquiera recordaban haber participado en ningún experimento. Otras creían que todo había sido legítimo. Pero si ahora el patrón estaba claro, quedaba una pregunta inquietante: ¿para qué, exactamente, Leonard Kessler estaba recopilando esta información? ¿Cuál era el propósito de manipular emocionalmente a mujeres vulnerables, reunir esos datos y operar al margen de la ciencia oficial durante tantos años? La respuesta comenzaría a emerger con el análisis de los videos internos encontrados en una carpeta nombrada simplemente como Serie Beta. Allí, finalmente, los investigadores encontrarían indicios claros del método de control psicológico que Kessler había desarrollado y probado en secreto. El método de control psicológico. En el capítulo anterior, la investigación avanzó significativamente tras el testimonio de Marisa Delany, la única víctima identificada que logró escapar de una de las instalaciones utilizadas por Leonard Kessler. Su relato confirmó la existencia de otros centros de operaciones y, más aún, expuso que las prácticas llevadas a cabo por Kessler iban mucho más allá de cualquier estudio científico convencional. Al cruzar los datos, el FBI organizó la llamada lista codificada, reuniendo nombres y perfiles de 43 mujeres que, directa o indirectamente, habían estado bajo el radar de Kessler a lo largo de los años. Pero el descubrimiento más revelador aún estaba por llegar. Durante el análisis forense de uno de los discos duros recuperados en la estructura subterránea de Wilmer, los agentes localizaron una carpeta cifrada con el nombre Serie Beta. Tras 2 días de trabajo en el laboratorio digital, se logró acceder al contenido. Dentro de la carpeta había una serie de vídeos numerados, todos con nombres cortos y códigos de fecha, que abarcaban entre 2011 y 2014. Ninguno de los vídeos tenía audio. No había rostros claramente visibles. Pero lo que se veía era preciso:
metódico y profundamente revelador. Cada video mostraba lo que parecía ser una sesión experimental con diferentes mujeres en entornos controlados, espacios con iluminación estandarizada, objetos neutros y, principalmente, estímulos repetitivos. La secuencia de los vídeos seguía una estructura clara. Primero, la exposición de la participante a una situación emocional específica, como recibir una noticia falsa o realizar una tarea imposible bajo presión. Luego, la aplicación de un ajuste de respuesta, generalmente visual o táctil, acompañado de largos periodos de observación. Estas pruebas no parecían buscar reacciones convencionales. Analizaban la maleabilidad de la percepción, es decir, cuánto podía una persona ser convencida de una realidad alternativa mediante repetición, aislamiento y exposición sensorial dirigida. Lo que Kessler desarrollaba, en la práctica, era un método de inducción de conducta basado en la fragilidad emocional, con énfasis en la confianza, la obediencia y la adaptación. Al comparar los vídeos con los cuadernos encontrados, los agentes notaron que cada grabación correspondía a una entrada de la lista codificada. Los códigos S, que antes parecían simples marcadores, indicaban a las participantes consideradas éxitos, aquellas cuya percepción había sido efectivamente alterada durante las pruebas. En algunos casos, había anotaciones como acepta el escenario sin resistencia o memoria reemplazada con sugestión moderada. Con esta información, el FBI elaboró lo que luego se conocería como el Protocolo Kessler, una reconstrucción técnica de los pasos utilizados para generar obediencia indirecta en sujetos con perfiles vulnerables. La metodología incluía 3 fases distintas. Selección conductual, basada en historial psicológico, fragilidad emocional reciente o aislamiento social. Exposición a un entorno de privación controlada, donde los estímulos eran cuidadosamente dosificados para generar dependencia de la figura de autoridad. Inducción de una narrativa alternativa, utilizando repeticiones, lenguaje estructurado y eliminación progresiva del pensamiento crítico. Con este patrón identificado, los investigadores comenzaron a entender cómo Leonard lograba mantener a las mujeres en los experimentos sin recurrir a la fuerza física. Nunca obligaba, convencía. Su dominio de las técnicas de persuasión y de la estructura mental de sus objetivos era suficiente para provocar sumisión voluntaria, aunque manipulada. Documentos anexos en los archivos también revelaban el nivel de planificación de la operación. Kessler mantenía fichas sobre cuánto tiempo tardaba cada participante en aceptar instrucciones sin cuestionarlas, qué estímulos eran más eficaces y hasta anotaciones sobre el grado de confiabilidad de cada sujeto en posibles interacciones futuras. Los investigadores entonces comprendieron que el objetivo de Kessler no era solo estudiar el comportamiento. Él buscaba desarrollar un modelo replicable de manipulación emocional a largo plazo, una especie de algoritmo humano basado en la combinación de fragilidades específicas y estímulos calculados. Esta teoría se reforzó con otro archivo encontrado en el sistema, una hoja de cálculo titulada Aplicaciones Potenciales, donde Kessler anotaba hipótesis sobre cómo sus métodos podrían usarse en el entrenamiento de equipos, interrogatorios e incluso campañas publicitarias basadas en comportamiento. Era un punto de ruptura en la investigación. Lo que comenzó como una invasión a una propiedad privada ahora revelaba un posible intento de aplicar técnicas psicológicas de frontera, y potencialmente peligrosas, en contextos reales. Aún más alarmante fue el último hallazgo entre esos archivos, un documento titulado Zona 2, activa desde 2014, que indicaba que, incluso después del abandono del búnker en Wilmer, Kessler había establecido una nueva base operativa. La dirección, codificada en coordenadas, señalaba un galpón industrial abandonado en las afueras de Abilene, al oeste de Texas. El equipo fue movilizado de inmediato. Lo que encontrarían allí marcaría el primer contacto directo con Leonard desde su desaparición en 2009. La fuga que cambió todo. En el capítulo anterior, la investigación reveló, con precisión metódica, el funcionamiento del llamado Protocolo Kessler. Un conjunto de prácticas desarrolladas por Leonard Kessler para inducir comportamientos controlados en individuos emocionalmente vulnerables.
A través de manipulación sensorial, privación controlada y técnicas avanzadas de persuasión, Kessler creó un modelo silencioso y eficaz de dominación psicológica. Y, según los archivos digitales recuperados, no se había detenido. Un documento llamado Zona 2, activa desde 2014, indicaba la existencia de una nueva base operativa, esta vez en las afueras de Abilene, en el oeste de Texas. Era una zona semi-industrial, con galpones abandonados y poca vigilancia, ideal para alguien que quería mantenerse fuera de los radares convencionales. A partir de las coordenadas extraídas de los archivos, un equipo del FBI fue enviado para un reconocimiento inmediato. El lugar era discreto. En el exterior, no había nada que indicara actividad reciente. El galpón era viejo, con ventanas cubiertas con tablas y portones de hierro corroídos por el tiempo. Pero una inspección más detallada reveló un punto de entrada camuflado en un lateral de la estructura. Dentro, el escenario cambiaba radicalmente, las luces fluorescentes aún funcionaban, había señales de actividad reciente, envases de comida, herramientas organizadas, archivos esparcidos y equipos electrónicos desmontados apresuradamente. La sensación era clara, alguien había dejado ese lugar huyendo, y no hacía mucho tiempo. El hallazgo más importante se hizo en un compartimento aislado en la parte trasera del galpón. Una puerta reforzada, con sistema de cierre magnético parcialmente dañado, fue forzada por los agentes. Allí dentro encontraron un pequeño cuarto adaptado, cama, iluminación artificial, cámaras instaladas y un sistema rudimentario de ventilación. También había un panel con fichas organizadas por colores y anotaciones dispersas, algunas con fechas recientes. En un rincón de la sala, una maleta semiabierta con ropa femenina y una placa con el nombre, Marle Jensen. La búsqueda inmediata en las bases de datos indicó que Marle había sido reportada desaparecida 6 días antes, en Midland, Texas, ciudad a poco más de 200 kilómetros de allí. Su familia había denunciado su desaparición a la policía local, pero sin pistas concretas. Ahora, ella estaba allí, viva, confundida y finalmente rescatada. El testimonio de Marle sería decisivo. Según relató a los agentes, había sido abordada en un congreso universitario, donde buscaba pasantía en empresas de investigación conductual. Un hombre de habla tranquila, que se presentó como doctor en psicología aplicada, le ofreció la oportunidad de participar en una investigación innovadora sobre procesos de toma de decisiones bajo presión. La invitación parecía legítima, había folletos, contactos e incluso una supuesta dirección de referencia vinculada a una universidad. Aceptó. Fue llevada al galpón por un conductor contratado, bajo el pretexto de que solo era una etapa preparatoria del estudio. Al principio, todo parecía normal, cuestionarios, entrevistas, sesiones de video. Pero en los días siguientes, las actividades se volvieron más repetitivas. Los horarios dejaron de seguir lógica. La alimentación era controlada. Y los cuestionamientos disminuyeron, dando lugar a largos periodos de aislamiento. Marle contó que, por instinto, comenzó a observar patrones. Percibió que ciertas palabras activaban reacciones del sistema de sonido ambiental. Que las luces cambiaban de intensidad dependiendo del tono de voz que usaba. Y que había cámaras funcionando incluso cuando las actividades parecían suspendidas. Todo esto la llevó a intentar escapar, pero el acceso principal siempre estaba cerrado. Lo que la salvó fue un fallo eléctrico la mañana antes de la llegada de los agentes. El sistema de cierre falló, y ella aprovechó el momento para llamar la atención golpeando contra la pared metálica del compartimento. Fue localizada dentro de la instalación, aún en estado de alerta, pero lúcida. Su relato confirmó lo que los investigadores ya sospechaban, incluso después de la exposición del búnker de Wilmer, Leonard Kessler continuaba sus actividades, adaptando el método a entornos más compactos y móviles. La Zona 2 había sido el intento de continuar su investigación, con menos recursos, pero con el mismo patrón de control psicológico. El rescate de Marle fue el giro estratégico en el caso.
no solo aportó pruebas contundentes de la continuidad de los experimentos, sino que también proporcionó a los investigadores pistas sobre los movimientos recientes de Kessler. Entre los objetos abandonados había recibos, registros de navegación digital y un cuaderno con anotaciones de rutas y fechas. Entre estas evidencias, un hallazgo llamó la atención inmediata: un contrato de alquiler con fecha reciente, emitido a nombre de una empresa ficticia, para el uso temporal de un almacén en San Angelo, Texas. A unos 150 km de allí. Los agentes estaban cerca. Y, por primera vez desde el inicio de la investigación, había una oportunidad real de capturar a Leonard Kessler en actividad. Juicio, veredicto y silencio. En el capítulo anterior, la investigación alcanzó un punto crítico. Tras el rescate de Marle Jensen de una segunda instalación operativa en Abilene, Texas, el FBI obtuvo las pruebas definitivas de que Leonard Kessler seguía activo. El patrón de control psicológico se mantenía: entornos aislados, privación sensorial calculada y una manipulación emocional refinada. Pero el error logístico cometido por Kessler, dejar rastros financieros vinculados a una nueva dirección en San Angelo, permitió que se iniciara una operación de captura con precisión y urgencia. El almacén alquilado a nombre de una empresa ficticia era discreto, ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona industrial parcialmente desactivada. El día 3 de septiembre de 2014, un equipo federal especializado en detenciones silenciosas fue movilizado antes del amanecer. A las 4:47 de la mañana, Leonard Kessler fue encontrado dentro del lugar, solo, organizando documentos. No ofreció resistencia al arresto. En el momento de la captura, portaba un ordenador portátil parcialmente encriptado, que más tarde revelaría los últimos ajustes de lo que parecía ser la versión final de su método de condicionamiento psicológico. No se encontraron víctimas en el lugar al momento del ingreso de las autoridades, posiblemente debido a la cercanía con la operación anterior. Pero los equipos, la estructura interna del lugar y los registros digitales confirmaban que los experimentos estaban en fase activa. El arresto de Kessler desencadenó una serie de reacciones en los ámbitos académico y jurídico. Por un lado, especialistas en psicología y bioética exigían su total responsabilización, subrayando que sus actos violaban todos los protocolos de la investigación científica. Por otro lado, los juristas enfrentaban un desafío inusual: Kessler no había cometido crímenes convencionales. No existían denuncias formales de secuestro. Ninguna víctima había sido retenida contra su voluntad de manera explícita. Las mujeres habían dado su consentimiento, aunque bajo premisas falsas. No hubo violencia física registrada. La manipulación era invisible, pero sus efectos, profundos. La fiscalía, al estructurar el caso, centró la acusación en 3 pilares legales: privación de libertad mediante engaño, ejecución ilegal de experimentos psicológicos sin autorización ni comité de ética, uso de identidad falsa y fraude para obtener recursos y propiedades. El juicio se llevó a cabo bajo estricta confidencialidad. Marisa Delany, Marle Jensen y otras 6 mujeres testificaron en audiencias protegidas. Sus relatos, combinados con los archivos recuperados, compusieron el cuadro completo de lo ocurrido entre 2009 y 2014. Leonard Kessler permaneció en silencio durante todo el proceso. Rechazó entrevistas, declaraciones públicas y no mostró ninguna intención de justificar sus actos. Su defensa argumentó, sin éxito, que él creía estar realizando una investigación legítima y que todas las participantes habían sido informadas de los riesgos. Pero los detalles en los documentos, las rutas encubiertas, los registros de manipulación emocional deliberada y los entornos construidos para reducir la resistencia psicológica anularon por completo esa línea de defensa. El 14 de febrero de 2017, Leonard Kessler fue condenado a 35 años de prisión en régimen federal cerrado, sin derecho a libertad condicional durante las 2 primeras décadas. La sentencia, considerada por algunos como benévola,
reflejaba los límites del sistema legal frente a un crimen que no dejaba marcas físicas, solo rastros invisibles y duraderos en la mente de sus víctimas. El caso generó intensos debates en las semanas posteriores. Universidades de todo el país revisaron sus protocolos de ética. Plataformas de reclutamiento en línea comenzaron a aplicar filtros más estrictos. Pero fuera de los círculos especializados, la historia de Kessler permaneció prácticamente desconocida. No ocupó portadas en la prensa nacional. No fue adaptada a series ni producciones televisivas. Era una narrativa compleja, silenciosa, como el propio método que él había creado. Hoy, el nombre de Leonard Kessler aparece solo en artículos académicos sobre ética en la investigación o en análisis criminales sobre manipulación psicológica. Sus archivos, bajo custodia del Departamento de Justicia, permanecen sellados, accesibles únicamente con fines institucionales. Pero hay algo que todavía inquieta a los investigadores involucrados. En uno de los últimos archivos abiertos en el portátil de Kessler, había una carpeta llamada Archivos Personas no localizadas, que contenía 7 nombres que nunca fueron encontrados. Mujeres que habían sido ingresadas en su sistema, con datos completos, pero sin ningún registro de retorno, contacto ni cierre de protocolo. Para la justicia, el caso está cerrado. Pero para algunos, la historia de Leonard Kessler podría no haber terminado aún.